¿Y qué tal? Saludos amigos. Vamos a comenzar un video especial sobre lo que está pasando con el euro en estos momentos, porque creo que tiene muchos ejemplos que podrían ayudar a la gente, sobre todo a los que están empezando a tratar de entender qué hay con el análisis técnico y de qué se trata esta disciplina. Bueno, para empezar, en primer lugar, en el gráfico diario, quiero empezar desde ahí, hemos observado el rompimiento de un canal bajista, el formado por este par de líneas hacia el alza, ¿no? Entonces esperaríamos que el precio llegara a esta meta de aquí, de los 1.2757, si continúa con la tendencia alcista, ¿no? Tiene ciertos problemas este canalito, pero es posible que llegue a esas zonas, ¿no? No hay nada que diga que no es posible ahora. Partiendo de este punto de vista, la primera entrada o la primera idea es que hay un movimiento hacia el alza. Ahora, lo que tenemos que ver cuando vemos un movimiento hacia el alza y queremos participar de él en un time frame inferior es ver qué tal está la potencia para ese movimiento hacia el alza en el momento en el que queremos entrar. Eso es a lo que se le llama timing y que es una cosa de que normalmente cuando estás nuevo no lo tomas mucho en cuenta y esto genera que tengas malas operaciones de ese tipo de operaciones de si yo sabía que para allá tenía que caminar, ¿por qué me rompió el stop loss y después se fue caminando hacia allá, ¿no? Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es bajarnos a un time frame menor, por ejemplo me voy a bajar a gráficos de una hora, para ver qué tal está este movimiento, qué tanta fuerza tiene y para poder hacer esto tenemos que ir desglosando lo que está haciendo el mercado. Entonces, en primer lugar, el primer movimiento más significativo hacia el alza ha sido este, ¿no? Empezó por este swing, pero finalmente el primer movimiento claro, nítido, que hace para este movimiento es precisamente con el que logra romper el canal bajista. Esta línea roja es la que habíamos resaltado hace un momento en gráficos diarios como la parte del corte de este canal bajista que se rompe hacia el alza, ¿no? Entonces, esa es nuestra señal de arranque y ahí es donde deberíamos empezar a ver qué tal va la fuerza del mercado. Originalmente la fuerza del mercado era buena porque teníamos un swing que había caminado con un retroceso relativamente corto para hacer el primer retroceso, bajó al 50%, pero después de ahí no hemos podido llegar a la meta que debería de estar, que está más arriba de estas zonas, para ese tipo de swings, ¿no? Entonces ahí empieza, a partir de este rebote de aquí, me parece que cambian las condiciones del mercado y empieza a haber una alerta de aguas, ¿no? Estoy fallando en mantener el control en el movimiento. Después de eso vino la fuerte caída que vimos entre la última parte del jueves y viernes de la semana pasada, en lo que es el euro dólar, donde inclusive el momentum del precio empezó a tener fuerza hacia la baja y luego vino la contrarrespuesta con el super gap de apertura de este lunes, ¿no? Que generó este movimiento. Entonces, por ese lado, cabía la posibilidad de que siguiera pagándose la meta del canal diario bajista que se rompió a partir de este punto, ¿no? Que esperábamos que vaya hacia arriba. Podría considerarse estos movimientos como el pullback después del primer avance. Pudiera alguien pensar eso y no lo podría yo criticar mucho. Sin embargo, hay varios puntos que hay que tener en cuenta. El primero, yo creo, lo más importante, estamos fallando en mantener la meta, digamos, con cierta soltura. Ha estado tardando demasiado el precio en intentar salir de este atolladero que se formó a partir de esta zona de retroceso, ¿no? Esa sería la primera cosa. Y la segunda cosa que creo que también es importante es recordar que en la próxima semana, y ahí es donde mezclamos lo fundamental con lo que digamos es técnico meramente, lo que tenemos por delante el próximo domingo, hoy estamos el día miércoles 13, el domingo 17 van a ser las elecciones en Grecia y este es un punto, una coyuntura especial importante que no se da muy seguido, donde podríamos ver que se reduzca el apetito por el riesgo o que crezca enormemente. Si en las elecciones sale un resultado más o menos claro que ayude a la idea de que van a seguir en el escenario de la eurozona los griegos,
Esto impulsaría el apetito por el riesgo, me parece a mí. Inclusive veríamos que se empieza a mejorar, esperaría yo, las condiciones para España también, para Italia, porque ya no habría ese peligro de desarme de la eurozona, ¿no? Que obviamente afectaría a los que están más frágiles en este momento, que son España e Italia en este momento, en esta coyuntura, después de que explotara Grecia. De esa manera, entonces podríamos ver que hay un aumento fuerte. Pero por el contrario, ¿no? Si gana el Syriza o queda más o menos la situación como la vez pasada, donde no se puede definir un ganador y no se puede definir entonces el rumbo que va a tomar Grecia, entonces, pues ahí en realidad el apetito por el riesgo caería fuertemente, las preocupaciones se agravarían y el movimiento sería hacia la baja. Por lo tanto, esta semana que estamos viviendo, que empezó en el gráfico, tú la puedes ver corriendo a partir justamente de este punto, ¿no? Del cruce de este par de líneas, que es la apertura del domingo lunes, decimos nosotros, la apertura de esta semana. Se espera una semana de rangos. Una semana de rangos significa una temporada donde sabemos que nadie va a tomar posiciones para dejarlas por largo tiempo, ¿no? Los operadores más pesados, los bancos, no van a estar poniendo o colocando posiciones que vayan a durar por mucho tiempo. A lo mucho ajustarían posiciones y lo demás va a ser mayormente negociación en los rangos que se puedan. Entonces, una semana de rangos significa que en una mayor medida, en una etapa principal, si tú quieres, vamos a tener, o una etapa inicial, vamos a tener, si tú quieres, una posibilidad de estarnos moviendo en estos rangos, que curiosamente con ese gap de inicio de semana, pues nos dio un rango muy amplio, ¿no? Es un rango que cubre, por ejemplo, para lo que es el eurodólar, corre desde el 1.26, pongamos más o menos 70, hasta el nivel de los 1.2420 más o menos, ¿no? Entonces estamos hablando de unos 200 y fracción de pips que podría estar utilizando el precio para sus recorridos y que el día de ayer en la parte baja de ese rango lo vimos expresarse precisamente con este rebote aquí en el 1.2441, ¿no? Ese sería el primer punto interesante. El otro es que pueden haber rangos dentro de los rangos, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que aquí hay una zona de resistencia formada por el máximo del swing inicial, el del que hablábamos, del primer movimiento que hablábamos, y que después fue corroborada en un par de ocasiones por aquí, ¿no? Entonces, esa es una zona de resistencia donde ahorita nos estamos pegando más o menos, o de donde estamos rebotando más o menos. Por la parte baja seguimos manteniendo esta zona de soportes, entonces el precio también podría estar en los días donde no haya muchos fundamentales, negociándose entre estas zonas y si llegara a haber algún fundamental que aumente el apetito por el riesgo, el precio podría estar incluyendo esta otra área que hasta ahorita no hemos estado tocando más allá del día lunes, para incluirse en estas operaciones, ¿no? En estos rangos que podremos estar visitando. Y de esa manera podemos entender más o menos cuáles son los escenarios de dónde está sobrecomprado, dónde está sobrevendido el precio, tomando en cuenta estos niveles de rangos donde podría estar oscilando el precio. Otro punto interesante que hay que tomar en cuenta, creo yo, es que se formó un canalito, un canal alcista en el pago de la meta del canal bajista que se rompió. Normalmente los canales, el problema de los canales es que están más asociados, sobre todo cuando son anchitos y de poca inclinación, no tanto como el diario que vimos al principio en el euro, sino que como el que se está formando ahorita, tienden a ser proyectos de retroceso nada más, es decir, lo que estamos viendo en esta alza es un retroceso de la caída del canal diario que vimos. ¿Sí me explico? Entonces, desde ese punto de vista, hay una buena posibilidad de que aquí también la gente empiece a querer presionar hacia la baja y salirse del rango por la parte baja. No hay nada que lo impida, es lo que quiero decir. Y hay que estar atentos. En caso de que se rompiera hacia la baja, habría que estar buscando los siguientes niveles de soporte para estar determinando qué tanto podría moverse el precio hacia la baja. Entonces, el primer objetivo, lo más fácil que puede hacer el precio es consolidar en estos rangos, en estas zonas de aquí. Este es el espacio donde podría estar trabajando el precio con mayor facilidad,
si no hay fundamentales, si no hay nada que lo saque. Si hay miedo, va a estar buscando rangos más hacia abajo, puede irlos estirando buscando los soportes que se vayan dando, ¿no? Suponiendo que aquí hubiera otro soporte, que ya no lo llego a ver, ahí estaría el otro escenario de trabajo, etcétera, etcétera, y ahí habría que estar teniendo precaución en los rebotes, sobre todo cuando ya son finales de jornada, para estar dando la vuelta en el mercado, cuando está a punto de salir la bolsa de Inglaterra, cuando está a punto de salir el horario fuerte americano, en fin, esos son los escenarios donde habría que estar muy pendientes para evitar que el mercado se nos salga de las manos, ¿no? Entonces, básicamente esta es la idea del análisis técnico y de estar observando qué es lo que va a pasar en los próximos movimientos.